San Juan capítulo 1, versículo 17, para poder entrar a lo que es la palabra del Señor. ¿Ya está grabando? Sí. Nuestro hermano Byron González es nuestro camarógrafo oficial. Amén. La hermana Lilian es la textóloga. Amén. De las cámaras. Luego hemos necesitado otro camarógrafo allá también para poder transmitir este mensaje automáticamente en Facebook, en YouTube y también en los teléfonos celulares. Amén. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Para eso es que se ocupa el dinero del Señor. Se invierte ahí. Amén. No es que se hace el dinero, pues se gasta. ¿Qué hace usted con el dinero? Lo gasta. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Verdad? Y si puede guardar, pues gloria a Dios por eso. ¿Me entiende? ¿Verdad? Pero hay gente que no puede ahorrar. ¿Qué es el dinero de la iglesia? Pues invierte. Amén. Esos $5 que a usted le cuesta dar, lo invertimos. Amén. Ese dolarcito ajado que usted da no alcanza, pero ya con varios que den $1 ya se hacen varios. ¿Entienden? Entonces alcanza. Gloria. Los poquitos se suman y ya sale un poquito más. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 versículo 17, chapter 1 verse 17, para los que nos hablan español. Amén. Jóvenes, de pie todos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar si alguien no lo tiene todavía. Niños, jóvenes, todos de pie, con reverencia a la palabra de Dios. Reverencia al Señor. No es a mí, es a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. También damos nuevamente la bienvenida a nuestra hermana Sonia, ¿verdad? A su esposo, que es nuestra hermana Elsie Viera, para que los demás saben. Amén. También recordamos a todos que en sus oraciones añadan a Wilmer, es un jovencito, hijo de nuestro hermano Salvador, nuestra hermana Rudy Sánchez. Amén. Wilson. Ok, por ahí uno que llama Wilmer, ¿verdad? Wilson. Entonces Wilson, él viene en camino hacia acá. Así que oremos. Amén, oremos para verle. Hoy yo oré en la mañana por él, de hecho oro por él, ¿verdad? Para que esté con nosotros acá. Que ese avión venga rapidísimo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, la gracia, ¿verdad? Y la verdad vinieron por Jesucristo. Y Moisés dio la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Algo que nosotros no merecíamos, es la gracia. Pero Dios en su amor y su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Amén. A que tomase nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Lo creen eso? Amén. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso se llama el sacrificio vicario de Cristo. Pero la palabra vicario significa sustituto. O sea, Él tomó nuestro lugar. Nadie más llevó nuestros pecados, solamente Jesús. Amén. Por eso nadie puede perdonar pecados. Entre nosotros nos perdonamos ofensas, ¿verdad? Que nos hacemos entre nosotros. Pero nadie puede perdonar los pecados que usted ha cometido desde su niñez hasta su edad adulta. Solamente Jesús. Amén. El perdón de esos pecados
¿verdad? Solamente Jesús lo hace y Él ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él. En Él nada más, ¿verdad? En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Nadie. O sea, no hay intercesores aparte de Jesús. No existen. No existen, no hay. Aunque hayan miles que la gente tenga, ha sido inventado por el hombre. Hermanos, amén. Ha sido inventado por el hombre. Ningún ser humano, cuando muere, vuelve. Ya no vuelve más. Si alguien muere, murió. Se va al infierno o se va a la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿Verdad? Pero nadie puede orarle a un muerto. Porque entonces le está orando ¿a quién? A un demonio. Los demonios personifican a esa persona y se aparecen como que fueran ellos. ¿Me entiendes? Pero está escrito, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Amén. Por eso, ¿verdad? Ni siquiera con mucho amor y respeto a las personas del mundo entero que van a ver este video, ¿verdad? Y que posiblemente se hinquen ante una estatua de San Pedro o de María, ¿verdad? O de cualquier ídolo, ¿verdad? Queremos decirles de que ellos no pueden interceder por usted. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único que dio la vida en la cruz de Calvario por el ser humano. Fue el único. Y Él está a la diestra del Padre. Amén. A la diestra. Murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y es por eso pues, de que la verdadera iglesia que Jesucristo dejó es la iglesia de los hechos de los apóstoles. Amén. ¿Verdad? Pero conforme pasaron los días y los apóstoles murieron, surgieron otros teólogos, hermano, que surgieron y tergiversaron la palabra de Dios. Amén. Pero para no hablar de esa parte, yo quiero hablar ahora acerca de la reforma. La reforma no es una revolución. Amén. La reforma fue más bien la protesta de un hombre llamado Martín Lutero a la iglesia católica o a la iglesia oficial en los tiempos de la Edad Media, para que volviese a los principios bíblicos. Amén. Y entonces estamos hablando de Martín Lutero, un hombre alemán, hijo de un padre que era minero. En los tiempos aquellos, el padre quería que su hijo le diese honor a su familia, y entonces él quiso que su hijo Martín Lutero estudiase leyes en la Universidad de Erfurt, en Alemania, y lo metió a estudiar Derecho. Y aquel joven ingresó a la universidad muy joven, porque era muy inteligente, muy inteligente. Y por darle gusto al padre se metió a estudiar leyes. Y estando en la universidad, en una ocasión él regresó a visitar a sus padres. Y cuando iba de regreso, después de visitar a sus padres, pasó algo. Una tormenta eléctrica estaba cayendo muy fuerte. Había también una peste en Europa. 3 amigos de él habían muerto debido a la peste. Y en esa tormenta eléctrica cayó un rayo cerca de él. Y él dijo, Santa Ana, ayúdame. Y él sintió la duda que hay en el pecador. De que si muere, perdía la vida. Y él dijo, Santa Ana, ayúdame, me haré monje.
si me perdonas la vida. Porque tuvo miedo de la tormenta eléctrica que estaba cayendo. Y entonces él quedó vivo, dejó la carrera de derecho, enojó a su padre, por supuesto, y se metió en el monasterio agustino de la universidad para poder buscar a Dios. Eso fue en el año de 1517. Y estando en el monasterio, era un hombre muy inteligente en la universidad. Antes de entrar al monasterio, a él le decían el filósofo porque era muy inteligente. Y estando ahí en el monasterio de los agustinos, como decía el predicador anoche, tomó un compromiso dentro de él de cumplir todo lo que en el monasterio le dijesen, con tal de tener paz en su corazón y de agradar a Dios, que le había librado la vida en aquella tormenta. Y entonces él se metía a ayunos prolongados, casi 6 horas de oración diarias, se partía la espalda, esas laceraciones que se hacen los sacerdotes católicos, con tal de sacar almas del purgatorio, que no existe, es un invento también. Y entonces, pero él creía todo eso en esa época, él lo creía. Pero nada de eso llenaba el vacío que todavía estaba en el corazón de él. Él parecía que todo lo que hacía, parecía que no era suficiente como para poder recibir el perdón de Dios. Y eso a él atormentaba mucho. Y no lo voy a aplicar a la iglesia por el momento. Si Dios lo permite, lo haré después. Pero a veces yo veo reacciones así, como que hay duda de la salvación en Cristo Jesús. Pareciera que la gente quiere vestirse de una manera o actuar de una manera diferente, o esto o otro, creyendo que por eso es salvo. Yo quiero decirle que yo soy salvo por el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. El sacrificio de él fue perfecto. Fue perfecto. Y él nada más lo que pide nada más es obediencia y agradecimiento en su corazón. Nada, no obras. No es por obras que nosotros somos salvos, es por la gracia de Dios. Porque por él vino la gracia de Dios a los hombres. Ahora las obras las hacemos ahora por agradecimiento, y nos deleitamos en hacer las cosas para el Señor de una manera excelente, porque le amamos, porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Así que el mes pasado, el 31 de octubre pasado, se cumplieron 500 años de la Reforma. 500 años. Y hubo en Texas una reunión, y hay un documento que se ha firmado entre católicos y luteranos, tratando la manera de unirse. Porque en aquella época de los tiempos de Martín Lutero, cuando él estaba en ese monasterio de los agustinos y hacía todo lo que él hacía, había un papa llamado el Papa León X. León X era el papa en los tiempos de Martín Lutero. Este papa se había propuesto seguir la construcción y terminar la Basílica de San Pedro, que hoy se conoce en Roma. Y para eso él, como se necesitaba mucho dinero, él ordenó que se vendieran indulgencias para recaudar dinero. Y para entender lo que es indulgencia, tenemos que saber lo que es indulgencia. Amén. Y es una manera de recibir perdón. De recibir un perdón y gracia a través de la iglesia. No a través de Cristo. Y entre más dinero daba la persona por la indulgencia,
podía también en cierta manera aminorar el sufrimiento de sus seres queridos que habían muerto y que estaban en el purgatorio, que jamás ha existido. ¿Ok? Entonces la gente, pues en esa época, ¿verdad?, de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana y Apostólica no tenía nada, por supuesto, ¿verdad? Pero así se llama también. Tenía todo el poder político. Porque ustedes saben que el Vaticano es un Estado. Es un Estado, como una nación poderosa. Y en esa época ellos, cualquiera que soltaba dinero a la Iglesia Católica, lograba puestos estratégicos de reinado, de principado, de lo que sea. De lo que sea. Y entonces era una corrupción tremenda, pero no quiero hablar en profundidad de eso. Lo que quiero hablar es acerca de estas indulgencias. Y las indulgencias, pues, fueron promovidas por aquel Papa León X, y una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de la culpa y ha sido eliminado por absolución. Usted no lo va a entender ahí, pero después lo podemos, si quiere usted. Si usted quiere, le indagamos después. Si usted quiere, me dice, pastor, estudiémoslo de una manera más despacio el día jueves y con gusto lo hacemos. Amén. Pero bien, entonces cuando en una ocasión Martín Lutero, que era para todo sacerdote un deseo grande de ir a Roma, a ver al Papa, lo mandaron a él y a otros sacerdotes que fueran, porque tenían que vivir también como pobres, una vida paupérrima, creyendo que también de esa manera se agradaba a Dios, siendo pobres. Y usted se fija en ciertos rasgos en la iglesia cristiana, que mucha gente cree ciertas cosas que han sido tradicionales en el error de la interpretación de la palabra. Y el sacerdote que iba con él le tomó 3 meses para llegar a Roma. Y cuando llegó a Roma, él dijo, wow, ¿verdad? Hoy yo voy a crecer en el conocimiento de Dios. Voy a ver al Papa. Lo anhelaba con todo su corazón, ¿no? Es como los musulmanes, todo musulmán, aunque sea una vez en la vida, ellos tienen que ir a la Meca. Eso es algo que se proponen, que estén donde ellos se encuentren, en cualquier país que sea ellos tienen que ir un día a la Meca, con tal de encontrarse en ese lugar donde el profeta de ellos supuestamente fue levantado, que es falso también. Y entonces cuando él llegó y vio los lujos, vio la forma de vivir de los sacerdotes, e incluyendo del mismo líder de la iglesia, él se quedó sorprendido. Y le entró un celo. Acuérdense, era un hombre que quizás se había metido más del 100% en lo que es las prácticas de su monasterio con tal de acercarse a Dios. Pero él no sentía satisfacción en su alma. Él no sentía paz en su corazón, creyendo que le faltaba más todavía. Como cristianos nosotros sabemos que lo que le falta al ser humano es un encuentro con Cristo. Amén. Sería de verdad triste creer que un hermano cristiano ayune, ore y crea que no satisface al Señor, o que no te paz en Dios por lo que hace. ¿Entiende? ¿Verdad? Sería de verdad tergiversar el Evangelio de Jesucristo. Si bien es cierto, lo hacemos para poder llenarnos de Dios cada día más y poder ser más efectivos en la predicación de la palabra, pero no es para ganar la salvación. Somos salvos desde el mismo instante que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si te amo peludo, te amo pobre, o te amo rico, o te amo como sea, puedes decir en el mismo instante sos salvo. Entonces todo lo que hacemos no es para
tener la salvación. No, la salvación yo la tengo. Amén. Y lo hago para ser salvo, no para ser salvo, sino que para mantenerme en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, hay que estar seguro de la salvación. ¿Entiendes? Mucha gente no está segura de la salvación. Mucha gente. Entonces, Martín Lutero se confesaba casi siempre, todos los días. Se confesaba. No sentía paz en su corazón. Sentía que tenía que confesarse varias veces en el día. Orar 6 horas diarias, ayunar. Y sentía como que no era suficiente. Parecía que Dios estaba viendo por cualquier error que cometiera. Sentía él que el Señor lo condenaba. Pero bien, Dios tenía un plan con aquel hombre. Y al ver todo aquello, ¿verdad? Y al ver que en Alemania y en toda Europa empezó a moverse esa bula, ¿no? ¿Verdad? Desde el Papa de las indulgencias, hermano, él en ese deseo y anhelo de buscar de Dios, le oró a Dios y dijo: Señor, yo entre más te busco me siento más pecador, más culpable. Y entonces había por ahí una Biblia que él me ha comentado a ustedes, ¿no? Una Biblia latina que encontró ahí. Entonces encontró con el versículo de Romanos 1:17: el justo por la fe vivirá. Amén. Yo siempre te he escuchado las 95 tesis, ¿verdad que sí? De Martín Lutero. ¿Has escuchado? Hermanos, ¿lo has escuchado? Las 95 tesis de Lutero que fueron clavadas en la puerta. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Por eso, cuando usted habla de historia, diga: así dicen los historiadores. Nunca diga así es, porque puede equivocarse. Amén. Que fueron clavadas en las puertas de la iglesia del palacio de Wittenberg. Fueron nada más y nada menos que la protesta por esas indulgencias, diciendo que eran mentiras las indulgencias, que no era necesario ninguna penitencia para poder acercarse a Dios, que el purgatorio es falso, es imposible, y que el Papa mismo tampoco nos puede perdonar pecados, que el único vicario se llama Cristo. Y clavó las 95 tesis en la puerta. Mire, ustedes no aplauden, ¿verdad? Y sabiendo que ustedes que es así. Amén. Y clavó esas 95 tesis ahí, que podemos verlas después si ustedes quieren. No hoy, no, porque tomaría mucho tiempo. Las clavó. Y entonces, cuando las clavó y se dio cuenta el Papa, ¿verdad? Quisieron en cierta manera hacer que Martín Lutero, hermano, volviese pues a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Y que dijese que estaba equivocado. Porque el poder de la iglesia católica en esa época, y aún todavía usted lo pueden matar si usted se levanta y dice la verdad. Por eso que los predicadores deben de ser gente valiente, no cobardes, porque pueden mandarlo a matar, ¿cierto? Entonces, el Papa León II excomulgó a Lutero. Y el ser excomulgado de la Iglesia Católica era tener prácticamente el cielo cerrado. Según, ¿no?, la doctrina, ¿no?, católica, ¿verdad? Lo cual es falso también, ¿verdad? Es tener el cielo cerrado, la Iglesia en contra de él, y pues le quedaba solamente el infierno, ¿no? ¿Verdad? Pero como él estaba consciente que el Señor le había abierto su entendimiento a través de la palabra, la palabra es vida. La palabra hace sabio al simple, dice la Biblia. Amén. Y entonces él dijo, ¿verdad?, que él no se sometía ni al concilio, ni al Papa, ni a nadie, sino solamente a la palabra. Amasomai. Y entonces las 5 solas, que son palabras latinas, que significa solo o solamente, una de ellas es sola escritura, que significa solamente solo la escritura, solo la palabra, solo la Biblia, la palabra inspirada de Dios tiene la verdad absoluta. ¡Shama! ¡Aleluya! Y eso fue prácticamente, hermanos, las 5 solas
es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y prácticas cristianas. Todas y cada una de ellas, de las solas, rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina y que los reformadores criticaban, atribuyéndolas a la usurpación de competencia, atribuidos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana y especialmente por su cabeza el Papa, y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Entonces reunieron así rápidamente, ¿no? A grosso modo, como decía un maestro mío, a grosso modo, ¿verdad? Reunieron a Lutero, el Papa quemó las 95 tesis que él había clavado en la puerta, empezaron a quemar los libros de él, y entonces cuando él los reunieron, él dijo: yo no puedo ir en contra de mi conciencia, a menos que ustedes me convenzan por las mismas escrituras que yo estoy equivocado. Qué tremendo, ¿no? Ama, soma, lama. La palabra, hermano. Esa es la palabra. No es la opinión suya ni la mía, ni de cualquier gente, es la palabra. Es por eso la insistencia de estudiar la palabra de Dios, porque fue un versículo de Romanos 1:17 que el Espíritu Santo usó para poder transformar el corazón de aquel hombre, hermano, y hacer que la reforma viniese, para que la iglesia surgiese, la iglesia verdadera, la iglesia santa y pura que Cristo dejó allá cuando Él partió hacia el cielo, volviese nuevamente a resurgir con las verdaderas doctrinas. Por eso es que cuando nosotros enseñamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, y le enseñamos a los nuevos o a ustedes, los que acá caminamos, volvemos nuevamente cada año a retomar en la declaración de nuestra fe. La primera es la Biblia, nuestra única regla de fe y de conducta, basado en la primera sola escritura. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, lo que profetizamos, lo que sea, lo que soñamos, si es posible también, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra. Amén. La palabra es la regla que mide todo, nuestra conducta. Amén. Y entonces, ¿verdad?, él dijo: no puedo ir en contra de mi conciencia, es imposible. Entonces a él lo llamaron hereje. Mucha gente murió, mucha gente fue asesinada por él. John Hus, otro reformador, 10 años antes de Martín Lutero, había sido quemado en la hoguera también, por las mismas razones. Que se oponía a la iglesia católica, decían: no es posible, es mentira, las indulgencias es mentira, los santos no existen. En Alemania, estaba leyendo que en ese lugar, en una iglesia de Alemania, se creía que ahí estaba, que había un depósito, miren, las mentiras, que contenía la leche materna de la Virgen María. Que había un cuerpo de un infante, de uno de los que habían sido asesinados por Herodes en los tiempos de Jesús. Y utensilios de Pedro o de Pablo que la gente llegaba y los tocaba creyendo que se sacaban a través de eso. Una falsidad totalmente terrible. Todo eso estos reformadores lo llenaba de celo. No es así. No es así, no es posible. Y ellos, ¿verdad? Entonces Lutero fue llamado un hereje. Lo trataron otra vez de hacer que él, hermano, intentase volver a la iglesia. No. Yo no me someto ni a papa ni a ningún concilio, yo me someto a la palabra. Amén. Y entonces empezó la persecución en contra de él y en contra de todo aquel que de verdad se llamara, hermano, luterano. Y ahí nació el luteranismo.
nació también el presbiterianismo y también nació el anabautismo. Amén. Y usted lo puede averiguar qué es en esa época. Y entonces en esa ocasión vemos nosotros, hermanos, cómo aquel varón lo usa el Espíritu Santo para poder dar un empuje a la verdadera palabra de Dios. Amén, en Alemania. Y entonces las 5 solas, para pasar rápido, las 5 solas son, como ya leímos ahí, los pilares, amén, de la reforma protestante. Por eso que nosotros nos llamamos, nos dicen protestantes, y nos dicen hermanos separados. ¿Separados de qué? Separados del pecado, separados del diablo, separados de la maldición del pecado y de la enfermedad, y ahora más cerca de Dios a través de Jesús. ¡Aleluya! Ana Sofía Lima Ata la Mazola. Es glorioso de verdad, hermano, lo que tenemos nosotros. La bendición que tenemos en el Señor. Por eso es que tenemos oposición. Por eso usted tiene oposición. Por eso usted a veces le cuesta buscar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está en la verdad. Y es necesario esforzarnos. Amén, aleluya, para poder mantenernos en este camino de santidad, porque tarde o temprano veremos a aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Le veremos cara a cara. Aleluya, cara a cara. Amén, y eso no puede despertar usted por nada ni por nadie. Usted vale la sangre de Jesucristo. Aleluya. Usted es carísimo, usted es carísima, usted es valiosa ante los ojos del Señor. Usted se puede sentir debilitado y se puede sentir a veces como que no está cumpliendo con las cosas del Señor. Yo le animo a que busquemos más del Señor, a que le pidamos fuerza a Él y de verdad procuremos cumplir con su palabra. No es imposible. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, vemos la primera, como digo, la primera tesis. Sola escritura, solo la escritura, la Biblia es el único estándar de fe y práctica. Alabado Jesús. Se la voy a leer como fue escrita. Afirmamos que la escritura inerrante significa que no falla, perfecta. Afirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado, y es la medida con la cual todo el compartimiento del cristiano debe medirse. Amén. Totalmente, ¿verdad?, contrario a la enseñanza católica. ¿Me entiendes? Así que es importante que nosotros podamos de verdad darle la gloria y la honra al Señor cada día. En el Salmo capítulo 19, versículo 18, reza la Biblia, o dice la Biblia: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Dios le abrió los ojos. Por eso aconsejamos a los tiernos y a todos nosotros que tengamos años, siempre que vamos a leer la palabra, doblamos rodillas para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y entendamos esa palabra. Amén. Y la atesoremos en el corazón y la ponemos en práctica como a Dios le agrada. Que nos ayude a vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios, porque nosotros sabemos que si nosotros hacemos eso, hermano, Dios de verdad te respaldará y te prosperará en todo lo que tú emprendas. Amén, pero tenemos que comernos esta palabra. Amén, tener conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento hará en ti una transformación poderosa. Aleluya. Salmo 138, versículo 2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17: pero persiste tú
en lo que has aprendido. Pablo hablando a Timoteo, ¿no? Pero persiste, o sea, insiste, sé constante, sigue. Tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Mire, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Amén. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra que nos hace a nosotros, o hace en nosotros, o hace en nuestro interior una transformación poderosa, sobrenatural, para vivir de acuerdo a los principios bíblicos del reino de Dios, al cual pertenecemos hoy. Aleluya. Y que el hombre natural no percibe, porque las cosas espirituales se perciben a través del Espíritu Santo, porque no cualquiera tiene el Espíritu Santo, solamente aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y entendemos las verdades eternas. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cielo. Aleluya. Y hermano, eso fue de verdad algo tremendo, una reforma poderosa, hermano, que aquel hombre jamás imaginó en el huracán que iba a desatar totalmente en toda Alemania y Europa. Que no se pudo detener. Y Dios mío, cuando vio aquello, ¿no? Y empezó a ver cómo la gente, ¿verdad? Hermano, muchos se volvieron de verdad a la palabra de Dios, y entonces empezó a imprimir el Nuevo Testamento en alemán, y empezó a repartirse la palabra de Dios, y hasta hoy, ¿no? Amén. Ahora hay un peligro ahora. Creo que no tengo como que decirlo ahora, lo diré otro día. Así que hermanos, vemos entonces, ¿verdad? La primera sola escritura, solo la escritura. Amén. Solo la escritura. Amén. Todo cristiano debe tener una Biblia. Amén. Y debe de comérsela. Amén. Leerla. ¿Hoy entiende por qué insisto en leer la palabra? Amén. ¿Entiende? Porque todos ustedes y yo tenemos que tener conocimiento de la palabra. Amén. La palabra nos va a transformar y nos va a enseñar más de Dios y más de Cristo y más del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si algo no lo sabemos, pidámosle al Señor. Sentémonos y escuchemos a aquellos a los cuales Dios ha preparado también para enseñarlos. Porque el día de mañana también usted le enseñará a otros. Aleluya. Así que vemos entonces acá. La segunda sola fide. Solo a través de la fe. Capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo repito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de San Pedro. No. Por medio de Santa Juana. O Santa Ana, que dijo Martín, Santa Ana, la volveremos. Tampoco. A través de San Fernando. No, tampoco, ¿no? A través de Jesús. Jesús, que recibió un nombre que es sobre todo un nombre, para que el nombre de ese doble padre diga de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Es por los méritos de Jesús, no por los méritos de nadie. Alabado sea el Señor. Tesis segunda, solo fide. Reafirmamos que la justificación es por gracia. Recuerden, leímos, ¿verdad? Vamos a 17. Por Jesús vino la gracia. Amén. ¿Cierto? Reafirmamos que la justificación es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo.
En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un don de Dios y como tal es solo Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. Él quiso darnos a nosotros la fe. Hermano, siéntase dichoso. ¿Verdad? El hombre muerto en sus pecados no puede generar la fe para creer en y creerle a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en la Santa Palabra. Afirmamos que el objeto de la fe es Cristo y su obra redentora en la cruz. Así y solo así es que solamente por medio de la fe somos salvos. Amén. ¿Verdad? Entonces es una de las penitencias que la persona hace en estos tiempos y viene de tiempos antiguos, es esa que vemos en otros países. ¿Verdad? Yo veía en mi país, yo nunca lo hice, pero iba niño, yo iba niño y yo tocaba. Y yo creía que tocaba a Cristo, pero lo que yo tocaba era un pedazo de madera, que no era Cristo. Cristo vive. Él está sentado a la diestra del Padre. Está aquí entre nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hay ninguna fotografía de Él para decir Él es Jesús. No existe, no hay. Es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es fe. No es por vista, es fe. Una fe que no es contraria a la razón del hombre o a su inteligencia. Gloria a Dios. Y es por eso, pues, ¿verdad? Que vemos en Romanos 1:17, ¿verdad? Si lo pueden poner en las pantallas para que los hermanos lo lean. Que el justo por la fe vivirá. Gloria sea al Señor. En Gálatas capítulo 3, del 6 al 11, también leemos: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o solamente a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguna se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, del 6 al 11. Sola fides. Amén. Solo a través de la fe en Cristo el hombre recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Gloria sea al Señor. Ahora, partiendo de la presencia de Dios. Está la presencia de Dios, ¿me entiendes? Y él, ¿verdad? Jamás pensó aquello que se iba a levantar y le dio gracias a Dios. Amén. Y se casó también. Se casó con una monja de apellido Borja. Y eso dio también un paso para que los sacerdotes se pudiesen casar en aquel entonces, ¿verdad? En lo que son los presbiterianos, ¿no? ¿Verdad? Lo cual, pues, lo que es que el hombre esté solo, ¿no? ¿Verdad? En la doctrina de ellos, en la doctrina católica, es prácticamente algo verdaderamente falso. ¿Cómo se llama? El que estén solos, el celibato. Amén, que nunca se case el sacerdote. Eso ha traído la violación de muchos niños. ¿Me entiendes? De muchos niños, ¿verdad? Que siguieron de monaguillos en las catedrales y en las iglesias, y ellos lo violaron. ¿Ves? Y de muchos niños también que son sin papá, los cuales los sacerdotes se metían y se meten y se irán metiendo con mujeres a escondidas. ¿Ves? O poner un celibato que no es bíblico. No es bíblico.
El hombre, no es bueno que el hombre esté solo, el hombre debe de casarse, igual mismo la mujer. Ahí que usted está solo, pídele al Señor por su pareja que Dios se la tiene. Amén. Espere que de pronto verá usted a ese galán o a esa muñeca que Dios tiene para usted. Le dice como quisiera ese joven otra vez. Lucha. Amén. ¿Verdad? Y Dios, hermano, le va a bendecir. Pero hay que saber esperar en papá. Amén, hermano. Hay que saber esperar, porque la espera en el Señor da bendición. Mire, porque usted esperó tanto, sufrió tanto y al final se casó también. Amén. Fue bendecido y se fue con el Señor. Pero bien, la segunda, sola gratia. Sola gratia. Solo por la gracia. Amén. Solo por la gracia. Solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Dijimos, un don inmerecido de Dios hacia el hombre. Amén. Estamos aquí por el amor y la misericordia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo nada más por medio de él. Juan 3, 16 y 17. Amén. Entonces vemos ahí el amor de Dios hacia nosotros. Si estamos dichosos, hermanos. Muy dichosos. Amén. Así que usted no tiene que hacer nada por ser salvo, solamente aceptar a Jesucristo y luego obedecer todo lo que la Biblia dice. Por supuesto, la doctrina para la iglesia, ¿no? Amén. Porque en el Antiguo Testamento hay mandamientos para el pueblo judío, ¿verdad? Que son aparte. La iglesia ya no se rige por ellos, solamente en lo moral. Lo moral, eso no cambia. Amén. Y también la Biblia no se adapta a la cultura de ninguna nación. La Biblia o la Biblia o el reino de Dios tiene su propia cultura. ¿Entiendes? Su propia forma en que vivimos los ciudadanos del reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Amén. Nuestra ciudadanía está ¿a dónde? En los cielos. Donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Así que un amor central de la reforma fue la salvación por la gracia. Amén. Aunque la iglesia romana enseñaba y enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados, los reformadores se regresaron a la doctrina bíblica. A la doctrina bíblica. De la salvación por gracia mediante la fe, nada más. La iglesia, ninguna entidad humana, ningún hombre tiene la gracia para darte la vida, ni el poder para perdonar tus pecados. Amén. Solamente Jesús. El Papa no es el vicario de Cristo. No es el vicario de Cristo. Él y los sacerdotes que pertenecen han engañado a la gente por cientos de años. Cientos de años. Amén. No dicen la verdad a la gente. Por eso muchos sacerdotes, el Espíritu Santo los ha convertido. Y muchos de ellos han sido asesinados por la misma iglesia a la que pertenecían, por haberla descubierto ante el mundo. Amén. Pero conociendo la verdad, y Martín Lutero, conociendo la verdad, estaba dispuesto él a que si pagase con la vida, porque la forma de matar en aquel entonces a los herejes era a través de la fogata, del fuego o ahogado. Pero cuando él conoció la verdad de Dios a través de la palabra del Señor, él dijo: no importa, si he de morir, voy a morir, pero no puedo aceptar algo que está fuera de la palabra de Dios. Tremendo. Carácter, hermano. Carácter. Ahí está el carácter de Dios en él. Un hombre que se había metido a Dios. Se metió con el Señor y Dios lo usó poderosamente. Entonces, hermano, ¿verdad? Vemos entonces la tercera, ¿verdad? Solo por la gracia. Amén.
En Efesios capítulo 2 del 8 al 9 dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Ya dentro del Señor, las obras que hacemos tienen recompensa aquí y al final. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Amén. Así que te la voy a leer rápidamente y ya vamos por la tercera. Tesis tercera, sola gratia. Reafirmamos que en salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo. Eso lo sabemos nosotros. ¿Verdad que sí? A través de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso lo entendemos ahora nosotros. ¿Sí o no? Amén, hermano. Por eso es que nosotros decimos que nosotros no nos convertimos en el Señor. Él nos convirtió a nosotros. Cuando vemos que una persona, un joven, una mujer, ¿verdad? Un hombre, un matrimonio, le hacemos el llamado y pasa llorando, llorando aceptar a Jesucristo. ¿Quién hace esa obra? Solamente el Espíritu Santo. Solamente Él. La gente, en ese momento la gente pasa de la muerte a vida. Luego se bautiza en agua, ¿verdad? Ya adulto, ¿verdad? Se bautiza, porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Le está hablando a la gente adulta con conciencia del bien y del mal. No le está hablando a niños, porque los niños no saben nada. Háblele a ese bebé, háblele a Vicente. Vicente, hey, Vicente, mira, no volví a ver, no entiende. Chacho, ¿qué estás haciendo yendo por otro lado? Escúchame, Vicente. Deja de chupar eso, muchacho. No me entiende. Los niños no entienden, son santos. Dios se muere, se van a la presencia del Señor. Amén. ¿Verdad? Por eso todo bebé que las muchachas abortan, ¿verdad? Porque se metieron en un momento de locura, de emoción, de placer, y lo abortan, están en el cielo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Glorioso, hermano. Así que, solo gracias. Ya lo dimos, ¿verdad que sí? También muy rapidito. La tesis cuarta, solus Christus. Solo a través de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Hermano, glorioso, ¿no? Glorioso, amén. Así que solamente a través de Cristo. Gloria sea al Señor. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios, cuando lo creen. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Miren qué tremendo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Glorioso, ¿no? Colosenses 1, del 3 al 18. Él es la imagen del Dios invisible. Recuerden, Jesús dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Padre le dio a conocer. ¿Ha leído eso? Creo que sí. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Jesús.
Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. De manera que a Cristo sea la gloria. A Cristo sea la honra. Oh, gloria a Dios. A Cristo sea la alabanza. Y la sequía que nos ha. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Estamos bendecidos. Dele gracias al Señor. Sé que está pasando por pruebas quizás difíciles. A veces usted llora, pero usted tiene un Dios glorioso que está a su lado. Usted no lo ve, pero ahí está Él, aleluya. Él ve tus lágrimas, tu sufrimiento, tu tristeza, tu enfermedad, pero Él está ahí para darte fuerza, aliento, para sanarte, para fortalecerte, aleluya. Por eso no hay que quitar la mirada de Jesús. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Cristo está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo peligro. Y si Él quiere que perdamos la vida por Él, bueno, en ese momento no te va a librar, pero vas a glorificar a Jesús y vas a mantener tu fe y vas a verle cara a cara un día. Gloria a Dios. Hay que estar dispuesto a morir también. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo estás dispuesto a morir? Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. 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 Y usted ya empezó a morir. Usted está muriendo a su yo, a su ego. Amén. Porque es necesario que usted mengue y que Cristo crezca en usted. Recuerde, ya morimos. Gloria, considerados muertos al pecado. Gloria a Dios. Amén. Entonces la tesis cuarta, solus Christus, solo Cristo. Aleluya. Sola número 5, soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Amén. Aleluya, miren, la hermana dice, me ayudó a interpretar ahí. ¿Cómo es, hermana? Soli Deo gloria. ¿Cómo es, hermana dice? Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a leer. Reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios. Y que debemos glorificarlo a Él siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Es glorioso. Es glorioso. Amén. La manera de su obediencia glorifica el nombre del Señor. Amén. Exalta el nombre de Dios. La manera de exaltar a Dios pura es viviendo en obediencia y en santidad. Amén. Esa es la manera en que se glorifica a Dios en silencio. Amén. Gloria a Jesús. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Gloria sea al Señor. Efesios 3 versículo 21. Amados, esta es a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús para todas las edades por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. Ahí lo dejo ahí. Amén. Luego está Apocalipsis capítulo 7 versículo 12, Romanos 11:36. Y podemos seguir hablando. Amén. Y gozándonos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Pero damos gracias a Dios
por la victoria que hoy tenemos en el Señor. Como iglesia de Cristo Jesús, amén, tenemos nosotros que procurar, hermano, procurar en lo que sea posible, hermano, nuestra vida que esté de verdad de acuerdo a lo que la Biblia dice. Amén. De esa manera exaltaremos el nombre de Cristo Jesús y el Señor nos abrirá puertas para extendernos. Los bendecirá acá, bendecirá a mi hermano allá en el país, a usted en cualquier lugar, hermano, y mantengámonos siempre en la verdadera y perfecta voluntad del Señor, que es la palabra de Dios. Amén. Damos las gracias al Señor por su amor y su misericordia. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén. Así que hoy vamos a